Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 8, la paradoja de Job. Nos hacemos preguntas como ¿por qué a mí? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que malas cosas pasen? O las dos preguntas que hizo Job: ¿por qué Dios está ausente de los asuntos humanos? ¿Y por qué Dios calla? Hacemos estas preguntas y pensamos: ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permite que sus hijos tengan pruebas en sus vidas? Según Edwin Young, en su libro El propósito del sufrimiento, dice que el propósito del sufrimiento no es simplemente el castigo, sino que forma parte de un plan divino más profundo y redentor. Aunque el pecado es la causa última del sufrimiento en el mundo, no todas las aflicciones son un castigo por pecados específicos. El autor describe a Dios como un maestro metalúrgico que permite el fuego del sufrimiento como el único fin de refinar a sus hijos como si fueran oro precioso. Este proceso quema la escoria y lo innecesario para que la persona emerja como oro refinado, lista para servir de manera efectiva. El sufrimiento tiene el propósito de llevar al ser humano a tener una relación íntima con Dios y a honrarle y glorificarle con todo su ser. Si pudiéramos ver desde la perspectiva de Dios, entenderíamos que todo lo que nos sucede es en última instancia para nuestro bien y su gloria. El sufrimiento produce perseverancia, firmeza, la cual a su vez produce carácter y finalmente esperanza. El dolor ayuda a las personas a crecer espiritualmente y a mantenerse de rodillas y en comunión con Dios. Existen verdades sobre la vida y fidelidad de Dios que una persona solo puede comprender después de haber pasado por una gran prueba. El sufrimiento proporciona una credibilidad y una perspectiva que no se obtendrían de otra forma. El sufrimiento es a menudo un requisito previo para sentir una compasión genuina, pues permite a una persona identificarse con el dolor ajeno. En resumen, el autor dice que Dios puede y quiere usar cada crisis para su gloria y para el beneficio del ser humano, transformando la tragedia en victoria a través de la confianza completa en Él. El autor Chris Candia, en su libro Paradoxología, aborda la tensión entre la creencia en un Dios todopoderoso y amoroso frente a la realidad del sufrimiento sin sentido. El autor describe esta paradoja como la decisión deliberada de Dios de no intervenir para arreglar las cosas mientras sus hijos sufren, lo que nos obliga a concluir que Dios está eligiendo activamente ser pasivo. El autor contrasta la visión cristiana con el karma, sufrimiento como castigo por vidas pasadas; el budismo, sufrimiento como deseo insatisfecho que debe extinguirse; y el ateísmo, el sufrimiento como puro azar en un universo indiferente. Para el autor, el simple hecho de preguntar ¿por qué? Revela que intrínsecamente creemos que alguien tiene el control y que las cosas no deberían ser así. El libro de Job decía que Dios está al mando incluso sobre Satanás, pero permite que un hombre inocente sufra. Esto rompe la lógica de si sufres es porque has pecado, demostrando que el dolor no siempre es merecido. Un punto central es que Dios nunca le da a Job una explicación de por qué permitió su tragedia. En lugar de responder a sus quejas, Dios bombardea a Job con preguntas sobre la magnitud y complejidad del universo. El autor argumenta que las preguntas de Dios tuvieron como objetivos para sacar a Job de su introspección y forzarlo a ver su lugar real en la creación. Al contemplar la sabiduría de Dios en la naturaleza, Job comprende que si Dios puede ordenar las constelaciones, es capaz de supervisar los detalles de su vida, incluso si no los entiende. La paradoja revela que es posible amar a Dios por quien es Él, y no solo por las bendiciones que otorga. Dios apuesta su reputación a la respuesta de Job, demostrando que la relación humana con el Creador no es una transacción egoísta. El autor concluye que Dios no ha sido pasivo ante el mal. Él eligió sufrir en la persona de Jesús. En la cruz Dios se somete activamente al sufrimiento para liberar a la humanidad, lo que significa que en el dolor no estamos lejos de Dios, sino más cerca del que sufrió por nosotros. En resumen, la paradoja de Job nos enseña que aunque Dios parece inactivo, está trabajando activamente en un plan eterno que nuestra perspectiva limitada no puede captar plenamente, invitándonos a confiar en su carácter por encima de nuestras circunstancias. La soberanía de Dios implica que Él opera en una escala eterna que valida su credibilidad para guiar la vida humana sin necesidad de rendir cuentas por sus motivos. Al final, la revelación de la soberanía de Dios llevó a Job a una conclusión fundamental sobre el carácter divino. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. La respuesta de Dios relaciona su soberanía con el hecho de que su poder, habilidad y sabiduría demostrados en la naturaleza son evidencia suficiente para que el ser humano confíe en su gestión
de la justicia y el dolor, incluso ante el silencio de la explicación. Cristo juega un papel central y definitivo en la resolución de la paradoja de Job, el Dios que está activamente inactivo, ya que su vida y muerte transforman la percepción del silencio y la pasividad de Dios frente al sufrimiento humano. La paradoja sugiere que si Dios no interviene es porque elige ser pasivo. Sin embargo, en la persona de Jesús, Dios se somete activamente al sufrimiento. Dios no es un espectador distante, Él eligió sufrir para comprar nuestra libertad, lo que demuestra que no ha sido indiferente al mal. Mientras que Job fue un caso de prueba, que sufrió de manera involuntaria, Jesús se ofreció como voluntario para sufrir a pesar de ser perfectamente inocente y sin pecado. Lo que Job experimentó por demanda del honor de Dios, Jesús lo asumió por elección propia para resolver el problema del pecado. La cruz de Cristo cambia nuestra relación con el sufrimiento personal. Gracias a que Jesús sufrió cuando nosotros pasábamos por dolor, no estamos lejos de Dios, sino que somos atraídos más cerca de aquel que ya sufrió por nosotros. Él se convirtió en un sumo sacerdote que puede empatizar plenamente con nuestras debilidades, porque fue tentado y sufrió en todos los sentidos igual que nosotros. En la cruz Jesús mismo experimentó la paradoja del silencio de Dios al clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento demuestra que incluso el Hijo de Dios vivió el silencio de las oraciones no respondidas, pero ese aparente abandono se convirtió en la ocasión para el milagro más grande de la historia, la salvación de la humanidad. La cruz representa el momento donde Dios gana mientras pierde. Aunque para el mundo parece una derrota absoluta y una muestra de debilidad, fue en realidad el acto de victoria definitiva donde Cristo desarmó los poderes del mal, no mediante la fuerza, sino recibiendo las consecuencias del pecado sobre sí mismo. Cristo es la respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios cuando hay dolor? Revelando que Él está allí mismo, sufriendo con y por nosotros, para finalmente restaurar todas las cosas. Eric Orlund, en su libro sobre Job, destaca varios elementos en la vida y el libro de Job que funcionan como una paradoja, centrando su análisis en la naturaleza del sufrimiento, la sabiduría y la fe. Job sufre precisamente porque es muy devoto y no como consecuencia de haber pecado. El autor señala que la sabiduría de Dios es paradójicamente inaccesible y sin embargo está disponible para los seres humanos a través de la devoción reverente ante Dios. Existe una paradoja en la respuesta de Job ante su tragedia. Aunque llega a la conclusión errónea de que Dios lo trata injustamente, continúa expresando una fe notable y la certeza de que será reconciliado con el Señor. El autor describe esto como una feliz inconsistencia en el argumento de Job, quien desea estar bien con su Creador incluso mientras dice cosas necias sobre él. Job prefigura a Jesucristo en el hecho de que ambos sufren profundamente para promover los propósitos de Dios, derrotar las acusaciones del diablo y glorificar al Señor a través de su obediencia en medio del dolor. En resumen, la vida de Job es una paradoja porque su integridad y justicia son las que provocan su ruina terrenal, pero es a través de esa misma ruina que Job alcanza una visión de Dios mucho más profunda de la que antes tenía. Aunque Job llega a la conclusión errónea de que Dios lo está asaltando violentamente, el propósito final es mostrarle que Dios es en realidad su defensor. Al final del relato, Dios expande la visión de Job para que comprenda que el verdadero adversario es el mal cósmico y no su creador. Antes de su sufrimiento, Job conocía a Dios de oídas, pero a través de este proceso de aparente enemistad, sus ojos finalmente lo ven de forma directa y profunda. Oswald Chambers, en su libro Nuestro refugio definitivo, describe la vida de Job como una serie de paradojas espiritualmente profundas, donde la experiencia humana choca con la realidad divina de formas que la razón no puede explicar. El autor explica que Job llega a un punto donde pierde su asidero explícito sobre Dios, su credo y sus creencias teológicas previas, pero mantiene un asidero implícito, mucho más profundo. Esta es la paradoja del hombre que, sintiéndose abandonado por Dios, exclama: aunque Él me mate, en Él esperaré, Job 13:15, lo cual representa el alcance máximo de la fe humana. El autor señala la paradoja de que Job vive simultáneamente una desesperación suprema y una confianza extraordinaria en Dios, en un Dios que en ese momento le parece Moloch, un ídolo cruel. Job se niega a decir una mentira religiosa para ayudar a Dios o para obtener consuelo personal, prefiriendo enfrentar la invencible negrura de su situación antes de aceptar un falso concepto de la deidad. Existe una paradoja en el juicio final de Dios sobre las palabras de Job. Mientras que los amigos de Job hablaron verdades lógicas y teológicamente correctas de forma abstracta, Dios los condena por representarlo erróneamente, porque para los amigos de Job, Dios, siendo un Dios bueno y misericordioso, no permitiría que sus hijos sufran. Hicieron de Dios un Dios autócrata y autoritario. Dijeron que solo Job tenía que aceptar su situación de manera fatalista y no cuestionar ni preguntar a Dios, porque al hacerlo según ellos, Job estaba manchando la soberanía y la gloria de Dios.
Estos, al no entender el problema totalmente, tratan de defender a Dios tratando de explicar quién es Dios y lo que hace, lo cual era muy peligroso. Al final, tratando de defender a Dios, caricaturizan a Dios haciéndolo un Dios autoritario, déspota e inmisericordia. Mejor si hubieran quedado callados y solo con su auto de presencia hubieran sido de gran consuelo para Job. Amigos como estos, ¿para qué tenerlo? Tratando teológicamente de ser defensores de Dios, terminan acusando a Job de pecado. Por el contrario, aunque Job pronunció palabras silvestres y extravagantes que a oídos religiosos sonarían pecaminosas, Dios afirma al final que Job ha dicho lo recto acerca de él. Dios se enoja con 3 de los amigos de Job y los manda donde Job para que éste oró por las personas que habían hablado mal de él y que lo habían lastimado. Dios bendijo a Job. La vida de Job es una paradoja de acción cósmica. Sin su permiso ni consentimiento, solo se convierte en el campo de batalla entre Dios y Satanás. Job sufre profundamente por un propósito ulterior que desconoce, siendo él mismo el premio de una guerra en los lugares celestiales de la que nunca fue informado durante su crisis. Como sabemos, en el mundo antiguo el crisol era un recipiente donde se calentaban metales preciosos, oro, plata, a altas temperaturas para separar las impurezas. Y así es en nuestra vida. El fuego no destruía el metal valioso, revelaba su verdadera calidad. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3. El concepto de la fe de Job como un crisol se refiere al entorno de dolor inexplicable en el que se libra una batalla espiritual decisiva sobre la autenticidad de la devoción humana. El crisol es el escenario donde se responde a la pregunta cínica de Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Se describe el crisol de dolor como el lugar donde se libra una gran guerra en el cielo sobre los santos. El propósito del crisol no es castigar un pecado, sino entregar al creyente una visión más profunda del Señor. Antes de la prueba, Job tenía un conocimiento limitado, de oídas, pero el crisol purifica su comprensión, permitiéndole ver a Dios como el soberano y salvador victorioso, y no simplemente como un socio comercial que prima la buena conducta. En conclusión, la fe de Job es un crisol porque representa el proceso doloroso pero necesario de refutar las acusaciones del enemigo y consolidar una comunión espiritual que no depende de las circunstancias externas, sino de la gloria y el carácter de Dios. Para pasar la prueba correctamente siguiendo el ejemplo de Job, el individuo debe priorizar la relación personal con Dios sobre cualquier sistema de creencias lógico, manteniendo una honestidad inquebrantable ante los hechos de la vida.